La tragedia de Teresa Maldonado, 1892, Veracruz. El secreto oculto en el vestido. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Teresa Maldonado, 1892, Veracruz. El secreto oculto en el vestido. Capítulo 1. El vestido de la madre. El vestido estaba en el baúl de cedro que la señora Josefa Maldonado de Cienfuegos había guardado en el cuarto de los Arcones desde el día en que se casó en 1866 y que nadie había abierto desde el día en que ella murió en 1888. Teresa Maldonado Cienfuegos lo sabía. Sabía que el vestido estaba ahí, que era de seda color marfil, con encaje de Bruselas en el cuello y en los puños, que su madre lo había descrito en por lo menos 3 conversaciones distintas que Teresa recordaba con la precisión de quien guarda las palabras de los muertos, porque son lo que queda de las voces que ya no están. Sabía también que el baúl tenía llave, que la llave estaba en el cajón del escritorio del despacho de su padre y que su padre, el señor Aurelio Cienfuegos Bravo, no había abierto ese baúl en 4 años porque abrirlo requería algo que Aurelio Cienfuegos todavía no tenía en cantidad suficiente. Teresa fue al despacho de su padre el martes 5 de enero de 1892, 6 semanas antes de su boda con Ernesto Palacios Ureña, programada para el sábado 20 de febrero. Fue con la determinación específica de quien ha tomado una decisión que sabe que va a encontrar resistencia, pero que ha decidido que la resistencia no va a cambiar la decisión. Su padre estaba en el despacho revisando los registros del negocio de importación que tenía en Veracruz. Lo miró entrar con la expresión del padre que reconoce en el paso de su hija mayor el tipo de determinación que ya ha visto antes y que sabe que no hay manera de enfrentar con éxito desde la posición de no escuchar. «El vestido de mamá», dijo Teresa sin preámbulo, «quiero usarlo en mi boda». Don Aurelio la miró durante un momento, luego miró el cajón del escritorio donde estaba la llave. Luego volvió a mirarla. «Es el vestido de su boda», dijo. «No sé si es apropiado para ti». «Es el vestido de su boda con usted, y es mi boda». Teresa lo miró con los ojos de su madre, que era la observación que don Aurelio tenía con frecuencia cuando miraba a su hija y que no siempre lo hacía sentir cómodo. «Ella me habló de ese vestido, me lo describió, me dijo que algún día esperaba que yo lo usase». Don Aurelio procesó eso. Era verdad. La señora Josefa lo había dicho. No en su presencia directa, o quizás sí, y él no lo recordaba con la claridad que Teresa lo recordaba, pero la señora Josefa era el tipo de mujer que pensaba en esas continuidades y que las decía en voz alta, porque para ella la voz alta era la manera de hacerlas reales. «Puede necesitar arreglos», dijo finalmente. «26 años en el baúl. Tenemos 6 semanas», dijo Teresa. «Hay tiempo». Don Aurelio abrió el cajón, sacó la llave, la puso sobre el escritorio entre los dos. Teresa la tomó. Lo que encontraron cuando abrieron el baúl de cedro en el cuarto de los Arcones esa tarde del martes 5 de enero no fue solo el vestido de seda color marfil con encaje de Bruselas.
Fue también la historia que la señora Josefa Maldonado había guardado adentro del vestido durante los 26 años, desde el día de su boda, en un lugar que nadie habría buscado, con la certeza de que si alguien lo encontraba, sería porque era el momento de que se encontrase. Capítulo 2. Veracruz en 1892. El puerto y sus historias. Veracruz en 1892 era el puerto más importante de México y una ciudad que en su historia llevaba las marcas de todo lo que había entrado y salido del país a través de sus muelles desde el siglo XVI. Los conquistadores primero, luego las mercancías del comercio colonial, luego los ejércitos y los cañones de las intervenciones extranjeras que el siglo XIX había traído con una regularidad que las ciudades que no son puerto no conocen de la misma manera. Era también la ciudad del vómito negro, como la llamaban los que llegaban de tierra adentro con el miedo que produce el nombre de la fiebre amarilla, que en los meses de calor diezmaba a los que no tenían la inmunidad que solo los nacidos en el trópico húmedo del Golfo construían con los años de exposición. Era la ciudad de los nortes, los vientos que en invierno llegaban del Golfo, con la violencia de lo que no tiene obstáculos durante kilómetros de mar abierto, y que en las calles de Veracruz producían ese sonido específico que los veracruzanos aprendían a oír como parte del clima que los definía. La ciudad había crecido con el ferrocarril mexicano, que conectaba Veracruz con la Ciudad de México, había transformado el puerto en el centro de distribución de las mercancías importadas hacia el interior del país, con una velocidad que los carros de mulas y los caminos de herradura de la primera mitad del siglo no habían podido producir. En 1892, Veracruz tenía la energía de las ciudades, que son punto de entrada de algo. El movimiento constante del muelle, los almacenes llenos de las mercancías que los barcos de vapor de las líneas inglesas y francesas y norteamericanas descargaban con la regularidad del comercio que el porfiriato había hecho más fluido de lo que había sido en cualquier periodo anterior. Las familias de posición en Veracruz en 1892 eran familias del comercio. No el comercio de las ciudades del interior con sus rutas de tierra y sus mulos, sino el comercio del puerto, el negocio de importación, las agencias de los navieras extranjeras, los almacenes de depósito y el negocio de distribución que conectaba el puerto con las ciudades del Bajío y del Altiplano, que dependían de lo que llegaba por mar. El señor Aurelio Cienfuegos tenía el negocio de importación de telas finas que llevaba 22 años en el puerto y que en el período del porfiriato había crecido con la demanda de las familias del interior que el ferrocarril conectaba con los gustos del mercado internacional. La familia Palacios, de donde venía Ernesto el novio, era una familia de comercio de granos que distribuía el maíz y el café de las regiones productoras de Veracruz hacia los mercados del interior. Don Serafín Palacios, el padre de Ernesto, era conocido en el puerto por la rectitud de sus tratos y por la amistad de 30 años que tenía con don Aurelio Cienfuegos, que era en parte el origen del noviazgo entre los hijos de los dos amigos. En esa ciudad del Golfo, en febrero de 1892, Teresa Maldonado se iba a casar con el vestido de su madre. Y el vestido, que había esperado 26 años en el baúl de cedro, tenía algo que decir. Capítulo 3. Teresa Maldonado Cienfuegos, la hija que guardaba la memoria. Teresa Maldonado Cienfuegos tenía 23 años y era la hija mayor de don Aurelio y de la señora Josefa. Tenía también, desde los 19 años cuando su madre murió, el peso específico de las hijas mayores que pierden a la madre cuando todavía son jóvenes, y que en esa pérdida asumen una posición en la familia que nadie les pidió asumir explícitamente, pero que la situación produce de manera inevitable.
Había sido 4 años, el centro doméstico de la Casa de los Cienfuegos, la que supervisaba a las criadas cuando don Aurelio estaba en el negocio, la que atendía a sus hermanos menores, Consuelo de 20 y Marcos de 16, con la combinación de hermana mayor y figura sustituta que los años sin la señora Josefa habían producido, y la que mantenía con su padre la relación más compleja de las que existían en esa casa, la de dos personas que comparten el dolor de la misma pérdida, pero que los procesan de maneras completamente distintas. Don Aurelio procesaba el dolor de la señora Josefa en el silencio. Teresa lo procesaba en la memoria activa, guardando lo que su madre había dicho, buscando los objetos que habían pertenecido a su madre, manteniendo vivo lo que podía mantenerse vivo del carácter y de la presencia de la señora Josefa en la manera en que la casa funcionaba y en la manera en que la familia se conducía. Era ese instinto de memoria activa el que la había llevado al baúl de cedro. No solo la practicidad de tener un vestido de novia disponible y la sentimentalidad de que fuese el de su madre, sino la certeza que Teresa no podía explicar completamente con palabras, pero que sentía con la claridad de las cosas que se sienten antes de entenderse, de que el vestido tenía algo que pertenecía a ella, que su madre había dicho que esperaba que lo usase, no por capricho ni por sentimentalismo, sino porque había algo en ese vestido que era de Teresa, aunque Teresa no lo supiera todavía. Eso fue lo que Teresa pensó, sin las palabras exactas, pero con la sensación, cuando tomó la llave del escritorio de su padre y fue al cuarto de los arcones. Capítulo 4. La apertura del baúl. Lo que encontraron, el baúl de cedro, estaba en la esquina del cuarto de los arcones, detrás de una cómoda que la señora Josefa había mandado colocar ahí, porque el cedro necesitaba sombra para mantenerse, y porque la cómoda producía esa sombra con la eficiencia de los objetos que hacen bien su trabajo sin que nadie lo note. Teresa movió la cómoda con ayuda de Catarina, la criada mayor, que llevaba 15 años en la casa y que en los 4 años desde la muerte de la señora Josefa había asumido un papel en la administración doméstica que excedía lo que el título de criada describía. Catarina había conocido a la señora Josefa mejor que la mayoría. La había visto en los momentos que las criadas ven a los patrones y que los patrones no siempre saben que están siendo vistos. La llave entró en la cerradura con la resistencia leve de las cerraduras que no han sido usadas en años, pero que fueron hechas con el metal suficientemente bueno para no oxidarse completamente. Teresa la giró. El baúl se abrió. El olor fue lo primero, el cedro y la lavanda que la señora Josefa había puesto entre las telas para protegerlas de la humedad del Golfo que en Veracruz trabaja los materiales, con la persistencia del clima que no descansa. Un olor que Teresa reconoció antes de ver nada, porque era el olor de algunos de los objetos de su madre, que había guardado con el mismo cuidado. El vestido estaba en el fondo del baúl, envuelto en la muselina blanca que protegía las telas finas del contacto directo con el cedro. Debajo del vestido había un par de guantes de encaje. Encima de la muselina había un pequeño ramo seco de flores de azahar, completamente marchito, pero con la forma todavía reconocible, que la señora Josefa había guardado del ramo de su boda. Teresa sacó el vestido con el cuidado de quien toca algo que ha esperado mucho tiempo. Lo extendió sobre la cama del cuarto y lo revisó en la luz de la tarde que entraba por la ventana. La seda estaba impecable. El encaje de Bruselas tenía el amarillado suave que produce el tiempo en los encajes finos, pero no estaba dañado. Los botones de nácar en la espalda, que eran 22 desde el cuello hasta la cintura, estaban todos presentes. Catarina se acercó para ayudar a revisar las costuras.
Tomó el vestido por la falda para extenderlo mejor, y en ese movimiento, cuando la tela se abrió hacia los lados, algo cayó al suelo con el sonido pequeño de un objeto liviano que encuentra el piso de madera. Teresa y Catarina miraron el suelo. Era un sobre, pequeño, de papel grueso, sellado con cera, que el tiempo había amarillado pero que todavía sostenía el sello cerrado. Había estado entre los pliegues de la falda, cosido al forro interior, con un hilo de seda que en las 26 horas del baúl se había debilitado hasta que el movimiento de Catarina lo rompió. Teresa lo recogió. El sobre no tenía nombre en el exterior. Lo miró durante un momento. Luego miró a Catarina. Catarina la miró de vuelta con la expresión de quien ha visto suficiente en 15 años de servicio para saber que lo que está en ese sobre es algo que no pertenece al momento ordinario, sino a uno diferente. ¿Lo abro?, preguntó Teresa. No a Catarina, en voz alta hacia el aire del cuarto, como si le preguntase a su madre. Luego lo abrió. Capítulo 5. Lo que decía el sobre. La primera carta. El sobre contenía 2 cartas. Estaban dobladas juntas, escritas en papeles de tamaños distintos, con letras distintas. Teresa las separó con cuidado y las puso sobre la cama, junto al vestido. Leyó primero la que estaba encima, que era la más corta de las 2. Estaba escrita con la letra de su madre. Teresa la reconoció de inmediato porque había guardado todas las cartas que su madre le había escrito en los períodos en que Teresa había estado en el colegio de las Ursulinas de Xalapa, y esa letra, la letra apretada y regular de la señora Josefa, con las vocales ligeramente inclinadas hacia la derecha, como si la escritura tuviera siempre prisa en algún punto específico. Era una letra que Teresa conocía con la intimidad de los que han leído el puño y letra de alguien durante años. La carta decía: Teresa, si encontraste esto fue porque lo buscaste o porque el vestido decidió que era el momento de que lo encontrases. Las 2 razones son buenas razones. Lo que hay en el otro papel es una carta que no es mía. Es de alguien a quien conocí antes de casarme con tu padre y que escribió esta carta en el año en que yo me casé porque quería que yo supiera ciertas cosas antes de que la boda ocurriese. No le respondí entonces. Guardé la carta en el vestido porque no tenía otro lugar donde ponerla que no fuese destruirla. Y no podía destruirla porque era verdad lo que decía, y las cosas verdaderas no se destruyen aunque duelan. Lo que leas en esa carta es parte de la historia que produjo la familia que tienes. Tu padre es un hombre honesto que ha cometido errores. Todos los hombres honestos cometen errores. Lo que importa no es el error, sino lo que uno hace después. No guardo esto para hacerte daño ni para hacerle daño a tu padre. Lo guardo porque creo que hay cosas de la historia de las personas que sus hijos merecen conocer. Tú eres la que decide qué hacer con lo que leas. Te quiero. Eso es lo que más importa de lo que hay en este baúl. Teresa terminó de leer la carta de su madre. La volvió a leer. Luego tomó el segundo papel. Capítulo 6. La segunda carta. Lo que alguien más escribió. La segunda carta estaba escrita con una letra diferente. Una letra masculina, más grande y menos regular que la de la señora Josefa, del tipo que produce alguien que escribe con urgencia, pero con la intención de que cada palabra sea exactamente la que quiere poner. Tenía fecha: Veracruz, 14 de marzo de 1866. La boda de don Aurelio y la señora Josefa había sido el 28 de marzo de 1866, 14 días antes. No tenía saludo de nombre. Comenzaba directamente: Josefa, lo que te escribo no tiene el propósito de detenerte. Ya sé que la boda va a ocurrir y que mi presencia o mi ausencia en Veracruz no cambia eso. Te lo escribo
porque me parece que mereces saber lo que sé antes de que tu vida cambie en la dirección que va a cambiar. El señor Cienfuegos estuvo en La Habana entre enero y agosto de 1863. No fue solo por el negocio de telas que dice que lo llevó. En La Habana tuvo una relación con una mujer de nombre Consuelo Vargas, que duró los 8 meses que estuvo ahí. Lo sé porque yo estuve en La Habana en ese período por razones de mis propios negocios y porque los dos frecuentábamos los mismos lugares. La señorita Consuelo Vargas tuvo un hijo a principios de 1864. Yo no sé si el señor Cienfuegos lo sabe. No sé si la señorita Vargas se lo dijo. Lo que sé es que el niño nació y que en La Habana lo conocen como el hijo de Consuelo Vargas, sin apellido paterno. No te escribo esto para que no te cases. Te escribo esto porque, si lo sabes antes, la decisión de casarte o no casarte es tuya con información completa. Si no lo sabes, la decisión la tomas con la historia a medias. No voy a firmar esto con mi nombre, porque si lo firmo, creas que lo hago por razones que no son las que te escribo. No tengo razones personales para impedirte la boda. Tengo razones de honestidad para darte la información que tengo. Que seas feliz, Josefa, sea lo que sea que decidas. Teresa terminó de leer la segunda carta. La dobló. La volvió a abrir. La leyó por segunda vez con la lentitud que la primera lectura, recibida con el peso de lo inesperado, no había permitido. Luego, puso las 2 cartas sobre la cama, junto al vestido de seda marfil y el ramo seco de azahar, y se quedó mirando el conjunto de esas cosas durante un tiempo que Catarina, que había salido discretamente del cuarto cuando Teresa empezó a leer, no midió desde afuera, pero que supo que era tiempo de un pensamiento que no se interrumpe. Capítulo 7. Don Aurelio, el padre y La Habana de 1863. Don Aurelio Cienfuegos. Bravo tenía 57 años en enero de 1892. Era un hombre que en los 22 años de su negocio de importación en Veracruz había construido una reputación que se resumía en los términos que en el comercio del puerto tenían el valor más práctico. Cumplía lo que prometía, pagaba lo que debía, y en los tratos difíciles encontraba las soluciones que los tratos difíciles requerían sin sacrificar ninguna de las 2 cosas anteriores. Era también, en los 4 años desde la muerte de la señora Josefa, un hombre que procesaba el dolor con el silencio que ya describimos. No el silencio de quien no siente, sino el silencio de quien siente demasiado para encontrar las palabras que correspondan y que en ausencia de esas palabras prefiere el silencio a las que no corresponden. La señora Josefa había sido el centro de su vida doméstica de una manera que don Aurelio no había entendido completamente hasta que ese centro no estaba. No era una dependencia que lo hubiera paralizado. Seguía trabajando, seguía siendo el padre que sus hijos necesitaban, seguía funcionando en el mundo con la eficiencia de alguien que entiende que el mundo no espera a que uno procese sus pérdidas. Pero era una ausencia que se hacía presente exactamente en los momentos donde la señora Josefa habría estado. Las cenas de los viernes, las decisiones domésticas que antes tenían 2 voces y que ahora tenían una. Los cumpleaños de los niños, donde don Aurelio hacía lo que podía y sabía que no era lo mismo. Lo de La Habana en 1863 era parte de la historia de don Aurelio que nadie en Veracruz conocía completamente. Era el año en que había viajado con el propósito real del negocio de telas. La Habana era en esa época un mercado importante para las importaciones de telas europeas que llegaban primero al Caribe antes de continuar hacia el Golfo de México. Y con el descubrimiento que producen los viajes largos en los hombres jóvenes cuando están solos en una ciudad diferente de la que conocen. La señorita Consuelo Vargas tenía 23 años
cuando don Aurelio, que tenía 28, la conoció en los círculos del comercio habanero. Era la hija de un comerciante cubano con negocios en las telas también, y el encuentro entre los dos había comenzado con el interés comercial de quien busca contactos útiles, y había derivado, en los 8 meses de La Habana, en algo que excedía el interés comercial, y que don Aurelio había manejado con la eficiencia que en esa época y en ese contexto los hombres de su posición manejaban esas situaciones, con el afecto real que el momento producía y con la certeza implícita de que el momento era el momento y que Veracruz era Veracruz. Había regresado a Veracruz en agosto de 1863 sin saber que la señorita Vargas estaba esperando un hijo, o eso era lo que se habría dicho a sí mismo si alguien le hubiera preguntado en ese momento, que no sabía. La verdad más honesta, que don Aurelio nunca había examinado con toda la luz que merecía, era que había regresado sin preguntar. Que el regreso a Veracruz y la reanudación de los negocios y el noviazgo posterior con la señora Josefa habían producido la distancia suficiente para que lo de La Habana quedase en el lado de la historia que no se mira directamente. Capítulo 8. Teresa confronta a su padre. La tarde del martes. Teresa fue al despacho de su padre esa misma tarde, con las 2 cartas en la mano y el vestido de novia extendido sobre su cama, esperando los arreglos que necesitaba. Don Aurelio estaba todavía en el despacho con los registros del negocio. Levantó los ojos cuando Teresa entró. Vio la expresión de su hija, vio las cartas en su mano, y con la inteligencia de quien conoce a las personas que viven con él de la misma manera que esas personas lo conocen a él, entendió antes de que Teresa dijera nada que lo que llevaba en la mano era parte de la historia que había estado en el baúl de cedro. Teresa puso las cartas sobre el escritorio. No habló, dejó que su padre las viese. Don Aurelio las miró. Reconoció el papel de la carta de la señora Josefa antes de leerla, igual que Teresa había reconocido la letra. Luego leyó la carta de Josefa, y luego la carta sin firma. El tiempo que pasó entre el inicio de la lectura y el final fue el tiempo que fue. Teresa lo observó durante ese tiempo con los ojos que su madre le había dejado, que eran los ojos de alguien que mira sin juzgar todavía, pero que tampoco aparta la mirada de lo que está mirando. Cuando don Aurelio terminó de leer, no habló de inmediato. Puso las cartas sobre el escritorio con el cuidado que se ponen las cosas que contienen algo que uno no quiere dañar, aunque el daño ya esté hecho. ¿Lo sabías?, preguntó Teresa. «Lo de La Habana». «Sí». Don Aurelio no buscó los rodeos del que intenta suavizar lo que dice. «Estuve en La Habana en 1863. La señorita Vargas estaba ahí. Lo que dice la carta pasó». «¿Y el hijo?». Don Aurelio tardó. Era la pregunta que excedía lo que él mismo sabía con certeza. «No lo supe en ese momento. Cuando regresé no tenía noticia de ningún hijo». «¿Lo buscaste?». La pausa fue la respuesta antes de las palabras. «No». «¿Por qué?». Don Aurelio miró el escritorio. «Porque regresé a Veracruz. Porque el negocio requería atención. Porque era más fácil no buscar», dijo Teresa. No con rabia, con la precisión de quien nombra lo que es sin adornar lo que no necesita adorno. Don Aurelio levantó los ojos hacia su hija. «Sí, porque era más fácil no buscar». Era la respuesta más honesta que podía dar. No la que lo redimía, la que lo nombraba como lo que era, no un villano que habría negado y construido coartadas. Un hombre que había tomado la decisión de no preguntar porque no preguntar era más conveniente que la respuesta. «Mamá supo», dijo Teresa. «Sí, eso veo». «¿Cuándo te lo dijo?». «Nunca me lo dijo directamente». Don Aurelio miró las cartas. Hubo un período en el año de nuestra boda donde Josefa estuvo más callada de lo que era su costumbre.
No supe exactamente qué lo producía. Pensé que eran los nervios de la boda, los preparativos. Nunca le pregunté directamente. ¿Y ella nunca lo dijo? Nunca. Teresa procesó eso durante un momento. Luego dijo algo que don Aurelio no esperaba. ¿Quieres saber si el hijo existe? Don Aurelio la miró. Tenemos los detalles que hay en esa carta. La Habana, 1864. La señora Consuelo Vargas. Hay maneras de buscar. Teresa lo miró con la misma directeza. La pregunta es si quieres saber. Capítulo 9. La señora Josefa. Lo que la madre sabía y cómo lo supo. La señora Josefa Maldonado de Cienfuegos había recibido la carta sin firma 14 días antes de su boda en marzo de 1866, de la misma manera que Teresa recibió todo lo del baúl. De repente, sin preparación, en un momento que la vida no había anunciado como el momento donde eso iba a llegar. La carta llegó a la casa de sus padres, en la calle de la Dama de Veracruz, sin sobre ni nombre exterior, entre las cartas de los preparativos de la boda que en esas semanas llenaban la correspondencia de las familias que organizaban bodas con la urgencia de los plazos que se acercan. La señora Josefa tenía 21 años y había querido a Aurelio Cienfuegos desde los 19, cuando el noviazgo comenzó con la aprobación de las dos familias y con el afecto que en ese caso era genuino, en lugar de ser el resultado solo de la conveniencia familiar. Lo quería con la seriedad de quien ha evaluado a alguien con el tiempo y ha decidido que la evaluación es correcta. Leer la carta que llegó sin nombre fue, para la señora Josefa, el tipo de experiencia que produce la información que llega antes de que uno tenga el marco para procesarla completamente. No la certeza inmediata de qué hacer, sino el período de confusión que precede a la claridad, que a veces es muy largo y a veces es muy corto dependiendo del carácter de quien lo vive. La señora Josefa lo vivió en 4 días. 4 días en que la carta estuvo en su costurero entre los hilos y las agujas, donde nadie la buscaría, y en que ella siguió con los preparativos de la boda con la normalidad exterior de quien ha aprendido a separar lo que muestra de lo que procesa. En esos 4 días pensó lo que había que pensar. Si la carta era verdad, quién la había escrito y con qué propósito, qué significaba la información que contenía para la decisión que ya había tomado y que en 10 días más iba a sellarse en la parroquia de la Asunción de Veracruz. Llegó a las conclusiones que su carácter producía, que la carta probablemente era verdad porque los detalles que daba eran demasiado específicos para ser inventados con éxito, que el que la había escrito lo había hecho con la intención honesta que decía tener, porque la carta no pedía nada y no tenía firma, y que lo que la carta describía era algo que Aurelio había hecho antes de conocerla, y que no definía quién era en todos los demás aspectos que ella conocía. También pensó que había un niño en La Habana que podía ser hijo de Aurelio, y que Aurelio no sabía que existía, o que si sabía no había actuado sobre ese conocimiento, y que ese niño sí existía. Era una persona que merecía ser reconocida independientemente de lo que Josefa decidiera hacer con la carta. Al 4.º día había tomado su decisión: casarse. No como la decisión de ignorar lo que sabía, sino como la decisión de quien ha pesado lo que tiene y ha concluido que lo que tiene excede en valor lo que la carta describe, que las personas son más que sus errores más costosos, y que si había algo que hacer respecto al hijo de La Habana, era algo que ella y Aurelio tendrían que hacer juntos, y que en algún momento de su matrimonio ella iba a encontrar el momento para decirlo. Ese momento nunca llegó. O llegó demasiado tarde, o demasiado pronto, o en las formas equivocadas, y la señora Josefa lo postergó con las razones que se dan para posponer las conversaciones difíciles. Que el negocio de Aurelio estaba complicado ese trimestre,
que los niños eran pequeños y la casa era mucho trabajo, que cuando Consuelo creciese un poco más, que cuando Marcos empezara el colegio. Hasta que en 1888 la fiebre amarilla llegó al barrio de la Merced de Veracruz, con la brutalidad de las epidemias que no preguntan cuándo es conveniente, y la señora Josefa murió en agosto de ese año sin haber tenido la conversación con Aurelio. El vestido guardó la carta, y la carta esperó. Capítulo 10. Catarina y lo que ella sabía. Catarina Cruz Medel tenía 54 años y llevaba 15 en la Casa de los Cienfuegos. Había entrado al servicio en 1877, cuando la señora Josefa tenía el primer hijo pequeño y cuando la casa requería más manos de las que la señora Josefa podía manejar sola. Había conocido a la señora Josefa en el periodo en que se conoce a las personas con más profundidad que en ningún otro. El periodo cotidiano, de las horas ordinarias, de las conversaciones que no tienen la formalidad de las visitas ni la guardia levantada de los eventos públicos. Catarina sabía cosas sobre la señora Josefa que Teresa no sabía. No los secretos del tipo que produce el drama, sino los secretos pequeños, que son en realidad las verdades más íntimas de las personas. La manera en que la señora Josefa tomaba el café más amargo de lo que nadie más en la casa lo tomaba, porque decía que el café dulce no despejaba el pensamiento. La costumbre de caminar en el patio a las 5 de la mañana antes de que la casa despertase sola, con el rebozo de lana que había traído de Xalapa y que en el trópico veracruzano no hacía falta, pero que ella se ponía de todas formas, porque el rebozo la hacía sentir que el día empezaba bien. La manera de mirar el mar desde la ventana del segundo piso los días de norte, con la expresión de alguien que piensa en algo que no va a decir en voz alta. Catarina no sabía qué había en el sobre que cayó del vestido, pero sabía que la señora Josefa había guardado cosas en ese baúl con una intención que excedía el almacenamiento ordinario. En los años en que habían trabajado juntas, Catarina había visto a la señora Josefa ir al cuarto de los arcones en 2 ocasiones que no correspondían a ningún encargo doméstico visible, y en ambas ocasiones había salido del cuarto con la expresión de quien acaba de depositar algo o de recoger algo de un lugar que solo ella conoce. Cuando Teresa salió del cuarto de los arcones con las cartas en la mano y fue al despacho de su padre, Catarina recogió el vestido de la cama con el cuidado de quien sabe que el objeto que toca tiene historia. Lo volvió a examinar con los ojos de la mujer que ha cosido suficiente para leer una tela como un documento. El hilo de seda que había cosido el sobre al forro de la falda todavía estaba visible, roto en el punto donde se había debilitado. Era un hilo que la señora Josefa había cosido ella misma, con una puntada que Catarina reconoció como la puntada de quien ha aprendido a coser bien, aunque no sea costurera de oficio. La señora Josefa había cosido ese sobre al vestido deliberadamente. No era un objeto que hubiese quedado ahí por accidente, era un objeto que había sido colocado ahí con la intención de que alguien lo encontrase cuando abriese el vestido. Catarina dobló el vestido con el cuidado que requería y lo puso en la cama, esperando a que Teresa regresase. Luego fue a la cocina a preparar el café, que en los momentos difíciles de esa casa siempre había estado disponible, porque la señora Josefa lo había establecido así, y porque Catarina consideraba que era parte de su trabajo mantener lo que la señora Josefa había establecido. Capítulo 11. Ernesto Palacios, el novio y lo que merecía saber. Ernesto Palacios. Ureña tenía 26 años y era el tipo de hombre que en el Veracruz de 1892 construía su posición con el trabajo directo antes que con las relaciones de posición que la ciudad también ofrecía a los que tenían el apellido correcto. Era el segundo hijo de don Serafín.
lo que en términos prácticos significaba que el negocio principal de los palacios no era suyo por derecho de primogenitura, y que lo que tuviese como resultado propio de la vida sería el resultado de lo que él mismo construyese dentro o fuera de la estructura familiar. Lo que había construido en los últimos 3 años era una parte del negocio de distribución de granos que su padre le había dado para manejar con la confianza de quien sabe que el hijo tiene el criterio suficiente para hacerlo. Ernesto lo había manejado con la eficiencia de quien entiende que la confianza que se le da es también la confianza que hay que devolver con resultados. Quería a Teresa con el afecto que el año y medio de noviazgo había producido, el afecto de quien conoce a alguien y que en ese conocimiento ha encontrado exactamente lo que buscaba sin haberlo buscado activamente. Teresa era la persona con quien las conversaciones iban a algún lugar, que tenía criterio propio y que lo usaba, y con quien la idea de la vida en común producía la expectativa específica de algo que se va a construir y no solo de algo que se va a tener. Teresa fue a verlo al almacén de los Palacios en el puerto el miércoles, el día después de encontrar las cartas. No porque hubiese decidido que debía decírselo, sino porque después de la conversación con su padre la noche anterior y de la noche sin dormir que había seguido, necesitaba ver a la persona con quien iba a casarse antes de decidir cualquier cosa más. Ernesto la recibió en la oficina del almacén con la expresión del que ve a su novia aparecer en un contexto de trabajo sin anuncio y que en esa aparición reconoce que algo requiere atención. «¿Qué pasó?», preguntó. Teresa le contó. Con la economía de quien ha pasado una noche organizando lo que va a decir y que ha llegado a la conclusión de que la única manera de decirlo bien es decirlo directamente. Ernesto escuchó. Cuando Teresa terminó, guardó silencio durante el tiempo que el silencio de Ernesto tomaba en los momentos en que recibía información que requería procesarse antes de responderse. «¿Tu padre sabe que me lo estás contando?», preguntó finalmente. «Sí, se lo dije esta mañana que iba a verte». «¿Qué dijo?». «Que era mi decisión». Ernesto asintió. «¿Qué quieres que haga yo con esto?». Era la pregunta correcta. No qué debemos hacer, que habría asumido que la decisión era compartida de una manera que en ese momento no correspondía completamente, sino la pregunta que reconocía que era Teresa la que tenía que establecer primero qué necesitaba. En el capítulo 12, el hijo de La Habana. La búsqueda. Don Aurelio Cienfuegos fue a La Habana en mayo de 1892, 3 meses después de la boda de Teresa, con el pretexto legítimo del negocio de telas que todavía tenía conexiones en esa ciudad y con el propósito real que Teresa y él habían discutido en las semanas entre el encuentro con las cartas y la boda. No fue solo. Fue con el señor Jacinto Heredia, su socio en el negocio de importación, que conocía La Habana mejor que don Aurelio, y que tenía los contactos en los círculos comerciales de la ciudad que hacían más eficiente la búsqueda que don Aurelio necesitaba hacer. La búsqueda tardó 4 días, no porque La Habana fuese un lugar donde era difícil encontrar personas si uno sabía cómo buscar, sino porque la señora Consuelo Vargas ya no estaba en La Habana. Había muerto en 1871, 7 años después del nacimiento del hijo, de una afección pulmonar que los registros parroquiales de la Iglesia del Espíritu Santo de La Habana registraban con la economía burocrática de la muerte en las ciudades del siglo XIX. El hijo existía, se llamaba Aurelio Vargas, que era el apellido de su madre, y tenía en 1892 28 años. Era carpintero de Ribera, que era el oficio de los que trabajaban en la construcción y reparación de los barcos en los astilleros del puerto de La Habana. Era conocido en su barrio como hombre de trabajo honesto, sin familia propia todavía,
con la vida que las personas construyen con lo que tienen disponible cuando lo que no tienen es un padre reconocido. Don Aurelio lo encontró a través de los registros del astillero donde trabajaba. Lo vio por primera vez desde la distancia, trabajando en el casco de un bergantín en reparación, sin que Aurelio Vargas lo viese a él. Lo que don Aurelio sintió en ese momento, mirando desde el muelle a un hombre de 28 años que tenía sus propios rasgos mezclados con los de la señora Consuelo Vargas, que él recordaba de La Habana de 1863, fue algo que no había anticipado completamente, a pesar de las semanas de preparación. No la culpa abstracta que uno puede mantener a distancia, sino la culpa concreta que produce ver la consecuencia real de una decisión de no preguntar que uno tomó 29 años antes. Capítulo 13. El encuentro en La Habana. Lo que don Aurelio le dijo. Don Aurelio le pidió al señor Heredia que no estuviese presente. Fue solo al astillero, al final de la jornada de trabajo, cuando Aurelio Vargas salía por la puerta lateral con el grupo de trabajadores que terminaban el turno. Lo llamó por su nombre. Aurelio Vargas se giró y lo miró con la expresión de quien mira a un desconocido. ¿Me conoce?, preguntó. No, pero conocí a su madre en 1863. Mi nombre es Aurelio Cienfuegos. Soy de Veracruz. El nombre Cienfuegos no le decía nada a Aurelio Vargas. ¿Por qué habría de decirle algo? Nadie se lo había mencionado nunca. Su madre no le había hablado de su padre más allá de lo que las madres en situaciones difíciles a veces dicen a los hijos que preguntan, que era un hombre de un lugar diferente, que había partido, que ella lo había criado sola y que eso era lo que importaba. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Aurelio Vargas. No con hostilidad, con la cautela del que no entiende todavía qué hace un hombre mayor de Veracruz en la puerta de su astillero diciendo que conoció a su madre. Don Aurelio respondió con las palabras que había estado preparando durante 3 meses desde la tarde en que Teresa puso las cartas sobre su escritorio. Quiero decirle que soy su padre, que no lo supe durante muchos años, que cuando lo supe no actué de inmediato, y que eso fue un error que no puede deshacerse, y que estoy aquí porque es lo que corresponde hacer aunque llegue tarde. Aurelio Vargas lo miró durante un tiempo largo. Los otros trabajadores del astillero pasaban a su alrededor con la indiferencia de los que están terminando su jornada y que no tienen tiempo para los dramas ajenos. Cuando respondió, su voz tenía la textura del que está procesando algo que excede lo que el día ordinario había preparado. ¿Por qué ahora?, preguntó. Don Aurelio le contó lo del vestido, lo de las cartas, lo de Teresa. No toda la historia de manera lineal, lo suficiente para que Aurelio Vargas entendiera que la llegada de su padre no era el resultado de un impulso de última hora, sino el resultado de una historia que había viajado en un vestido de novia durante 26 años, hasta que alguien lo abrió, y lo que encontró adentro hizo lo que las verdades hacen cuando alguien las encuentra: exigir que se les dé el lugar que merecen. Capítulo 14. Teresa y la boda. Lo que decidió la boda de Teresa Maldonado Cienfuegos y Ernesto Palacios Ureña se celebró el sábado 20 de febrero de 1892 en la parroquia de la Asunción de Veracruz, la misma parroquia donde don Aurelio y la señora Josefa se habían casado 26 años antes. Teresa llegó al altar con el vestido de seda marfil de su madre, que Catarina y la costurera de la calle Independencia habían arreglado en las 6 semanas entre la apertura del baúl y la boda. El encaje reforzado donde el tiempo lo había debilitado, los botones de nácar revisados, la falda ampliada levemente en la cintura con una pieza de seda del mismo tono que la costurera había encontrado en el negocio de telas de don Aurelio,
con la eficiencia de quien sabe que el tejido correcto está ahí, si uno sabe buscarlo. El vestido era el vestido de la señora Josefa, y era también en los pliegues de la falda donde el hilo roto todavía era visible si uno lo buscaba, el vestigio del sobre que había esperado 26 años a que alguien lo abriese. El padre Cipriano, que ofició la boda, notó en Teresa la expresión específica de las novias que llegan al altar con algo más que los nervios ordinarios. Una expresión de presencia completa, de estar exactamente donde están con toda la historia que las ha traído ahí. No lo dijo en la homilía, porque la homilía no era el lugar para las observaciones que exceden el momento, pero lo registró con la atención de quien lleva suficientes años oficiando sacramentos para saber distinguir los momentos ordinarios de los que no lo son. Don Aurelio estuvo en la primera banca con la expresión del padre que da a su hija en matrimonio, llevando más historia de la que la ceremonia podía contener. La historia de la señora Josefa que no estaba, la historia de las cartas que habían esperado en el baúl, la historia de la Habana que había viajado en el vestido de novia de la mujer con quien había construido su vida y que había guardado esa historia con la sabiduría de quien sabe que las verdades no se destruyen aunque duelan. Ernesto recibió a Teresa en el altar con la expresión del hombre que sabe exactamente a quién está recibiendo, incluyendo la historia de las últimas semanas que los dos habían compartido y que había hecho que llegar al altar fuera el resultado de una decisión todavía más deliberada de lo que las bodas ordinariamente producen. Teresa pronunció sus votos con la voz que usaba para decir las cosas que importaban, clara, sin el temblor de la emoción desbordada, pero tampoco sin la emoción, con la presencia completa de quien está donde está con los ojos abiertos. Capítulo 15. El brindis. Lo que don Aurelio dijo. El banquete de la boda fue en la casa de los Cienfuegos, con el patio y la sala principal abiertas para los 83 invitados. Las mesas estaban arregladas con las flores del trópico veracruzano, que en febrero no tenían la exuberancia de los meses de lluvia, pero que la señora de la floristería de la calle Lerdo había combinado con ramas de magnolia para producir el efecto que Teresa había pedido. No el exceso de flores que los patios de las fiestas de los ricos a veces producen para demostrar algo, sino la abundancia suficiente para que el espacio se sintiera celebración sin convertirse en decoración. Don Aurelio hizo el brindis del padre de la novia con las palabras que había estado pensando desde la tarde en que abrió el baúl, y encontró que el vestido de su esposa guardaba lo que guardaba. Josefa hubiera querido estar aquí, dijo. Era la forma de empezar que le producía menos falsedad porque era la más directa. No hay manera de hacer un brindis en la boda de Teresa sin decirlo porque todos los que están en este patio lo piensan aunque yo no lo diga. Una pausa. Lo que sí puedo decir es lo que Josefa hubiera dicho si estuviera aquí, que es algo que yo tardé demasiado tiempo en entender y que Teresa me enseñó en enero de este año. Que las historias de las familias no se guardan para proteger a las familias, se guardan para que las familias puedan vivir con ellas, que hay una diferencia entre esas dos cosas y que esa diferencia importa. Los 83 invitados escucharon sin entender completamente lo que don Aurelio quería decir, porque los 83 invitados no sabían lo de las cartas, ni lo del baúl, ni lo de la Habana. Lo que escucharon fue lo que el brindis ofrecía desde afuera. Un hombre mayor que habla en la boda de su hija con el peso de algo que excede el evento presente y que en ese exceso se vuelve más honesto que los brindis que solo celebran lo que se celebra. Teresa escuchó el brindis de su padre con los ojos de su madre que don Aurelio conocía y que en ese momento, como en muchos momentos de los meses anteriores,
lo producían en él la combinación de orgullo y de algo más difícil de nombrar, que era la presencia de Josefa en la cara de su hija. Ernesto le tomó la mano a Teresa. Ella la dejó tomar. Capítulo 16. Consuelo y Marcos, los hermanos menores. Consuelo Cienfuegos tenía 20 años y Marcos tenía 16. Los dos habían vivido en la casa de los Cienfuegos durante los meses que siguieron a la apertura del baúl, con la conciencia de que algo importante estaba ocurriendo en la historia de su familia, pero sin la información completa de lo que era. Don Aurelio les contó en marzo, un mes después de la boda de Teresa, cuando ya tenía el viaje a La Habana planificado y cuando la claridad de lo que estaba haciendo le daba el fundamento para explicárselo a sus hijos menores con la honestidad que la situación merecía. Consuelo escuchó con la expresión de quien recibe información que reorganiza lo que creía saber sobre el padre, pero que al reorganizarla no lo destruye. Que el padre era humano y que los humanos cometen errores que tienen consecuencias, eran cosas que Consuelo, a los 20 años, tenía los recursos para procesar sin que el procesamiento la derribase. Marcos escuchó con la expresión de los 16 años, la expresión del que recibe información sobre los adultos de su mundo, y que en esa información descubre que los adultos son más complicados de lo que la infancia permite ver. Era una descubierta incómoda y necesaria que en cualquier momento de la adolescencia produce algo de lo mismo. La complejidad del mundo humano que excede los modelos simples y que uno tiene que aprender a habitar sin los modelos simples. Lo que los dos dijeron, en distintos momentos y con distintas palabras, fue lo que Teresa había dicho cuando don Aurelio le preguntó qué debía hacer con la información de las cartas. «Tienes que buscar». Era la respuesta de los 3 hijos de Aurelio Cienfuegos. Que la información merecía acción, que el hijo en La Habana, si existía, merecía ser buscado. No por rectificación imposible de lo que ya había pasado, sino por la honestidad de hacer lo que se podía hacer con lo que quedaba disponible. Capítulo 17. Aurelio Vargas, el hijo que tuvo un padre. Aurelio Vargas recibió la visita de don Aurelio en el astillero de La Habana con la cautela que describimos. En los días que siguieron al primer encuentro, con don Aurelio todavía en La Habana, tuvieron 3 conversaciones más, en el astillero, en la casa de huéspedes donde don Aurelio se hospedaba, y en el barrio donde Aurelio Vargas vivía, en una habitación que compartía con otro carpintero de Rivera. Lo que Aurelio Vargas procesó en esas 3 conversaciones fue lo que cualquier persona procesa cuando recibe la información que su padre existe y que ha llegado a decírselo. Una mezcla de cosas que no tienen orden limpio entre ellas. El enojo de los años sin ese padre, la curiosidad sobre el hombre que lo había producido, la resistencia instintiva a creer lo que se dice cuando lo que se dice es exactamente lo que una parte de uno quería escuchar, y la evaluación sobria de si lo que le traían era algo que podía usar o algo que solo venía a complicar la vida que había construido sin eso. No tomó ninguna decisión dramática en esos días de La Habana. No llamó padre a don Aurelio, ni tampoco lo rechazó. Escuchó, hizo preguntas. Recibió las respuestas con la evaluación del que tiene 28 años y que sabe que las decisiones sobre lo que hace con esa información son decisiones que se toman con tiempo, no en los días de la primera impresión. Don Aurelio le dejó una dirección en Veracruz. Le dejó también dinero. No como pago de deuda ni como compra de aceptación, sino como el gesto concreto de alguien que ha llegado tarde y que sabe que el gesto concreto es lo único que tiene disponible, que no sea solo palabras. Y la carta de Ernesto Heredia, su socio, que conocía La Habana y que podía ser un contacto si Aurelio Vargas necesitaba algo en la ciudad. La historia de Aurelio Vargas en los años que siguieron al encuentro con don Aurelio es una historia que los registros disponibles permiten seguir de manera fragmentada.
una carta que llegó a Veracruz en agosto de 1892, 3 meses después del viaje de don Aurelio, donde Aurelio Vargas decía que había pensado en lo que habían hablado y que no estaba listo todavía para saber qué hacer con ello. Otra carta en 1894, donde preguntaba sobre el negocio de carpintería en Veracruz. Y luego, en 1897, 5 años después del encuentro, una llegada en persona al puerto de Veracruz, en uno de los barcos de la línea que conectaba La Habana con el Golfo. Capítulo 18. La carta de la señora Josefa. Lo que la madre había calculado. En las semanas que siguieron a la boda de Teresa, cuando la historia del baúl ya estaba desplegada, y cuando don Aurelio estaba planificando el viaje a La Habana, Teresa fue al cuarto de los arcones de nuevo. No a buscar nada específico. Fue porque quería estar en el lugar donde el vestido había estado 26 años, con las 2 cartas cosidas al forro de la falda. Como se va a los lugares donde las personas que uno quiere estuvieron, buscando algo de la presencia que el lugar guarda, aunque la persona ya no esté. Estuvo en el cuarto durante un tiempo que no midió. Luego fue a su cuarto y tomó la carta de su madre, la que decía Teresa en la primera línea, y la leyó de nuevo. La última frase de la carta de la señora Josefa decía: «Te quiero, eso es lo que más importa de lo que hay en este baúl». Teresa pensó en esa frase. Pensó en lo que significaba que su madre hubiese guardado esas cartas en ese lugar específico, no en el cajón del escritorio donde podría haberse perdido entre los papeles del negocio, no en una caja de recuerdos que cualquiera podría haber abierto, sino cosida al vestido de su boda en el lugar más íntimo del objeto que más directamente conectaba a la señora Josefa con el día en que había comenzado su vida con don Aurelio. Era un gesto de complejidad, guardar la evidencia del error del hombre con quien habías construido tu vida en el objeto que era el símbolo de la decisión de construir esa vida con él. No para destruir la vida ni para conservar la herida, sino para mantener la historia completa, el error y la decisión de seguir de todas formas, juntos en el mismo objeto, como estaban juntos en la vida. La señora Josefa había guardado las cartas con la intención de que Teresa las encontrase, no en cualquier momento. En el momento de la boda, cuando Teresa abriría el vestido para usarlo y cuando el contenido llegaría en el contexto más directo posible, el momento en que Teresa estaba a punto de comenzar su propia historia de matrimonio con su propio hombre y con su propia decisión de construir algo con los materiales disponibles. Ese era el regalo que la señora Josefa le había dejado a su hija en el baúl de cedro. No el vestido solo, sino la historia completa que el vestido contenía, con la confianza de que Teresa haría con esa historia lo que la señora Josefa no había podido hacer completamente en vida. Capítulo 19. Los años siguientes. Lo que la historia produjo. Teresa Maldonado de Palacios y Ernesto Palacios construyeron su matrimonio en Veracruz con la base que la conversación de enero de 1892 había establecido. La base de la honestidad que no espera a que el momento sea perfecto para decir lo que hay que decir. Tuvieron 3 hijos en los 7 años que siguieron a la boda. El primero nació en enero de 1893 y lo llamaron Josefa, la versión femenina del nombre de la abuela, con la naturalidad de quien honra a los que no están de la manera más directa disponible, dándole a un hijo el nombre que les pertenecía. Don Aurelio vivió hasta 1908, 16 años después de la boda de Teresa. Los últimos años de su vida los vivió con la historia de La Habana desplegada de la manera que había podido desplegarse. Aurelio Vargas visitó Veracruz en 1897 y en 1901, y en la segunda visita pasó 3 meses trabajando con el negocio de distribución de los Palacios, que tenía conexiones con el comercio de La Habana, que resultaron útiles
para los dos lados. La relación entre Aurelio Vargas y don Aurelio nunca fue la relación del hijo y el padre que comparten la historia desde el principio. Fue la relación de dos personas que se encuentran tarde y que en ese encuentro tardío construyen algo diferente de lo que podrían haber construido con más tiempo, pero real en los términos de lo que tienen disponible. Catarina Cruz Medel siguió en la casa de los Cienfuegos hasta que don Aurelio murió, y cuando la casa familiar se cerró y los hermanos se dispersaron con sus propias familias, Teresa le ofreció un lugar en su casa con Ernesto. Catarina aceptó con la practicidad de quien sabe que lo que tiene sentido independientemente de cómo uno lo llame. El vestido de seda marfil con encaje de Bruselas pasó de Teresa a Consuelo, la hermana menor, que lo usó en su propia boda en 1895, y de Consuelo a la hija de Teresa, la pequeña Josefa, que lo usó en 1915. En cada traspaso, el vestido fue revisado, arreglado donde el tiempo lo requería, y entregado con la historia que contenía. No el sobre cosido al forro que ya no estaba, sino la historia verbal que Teresa le contó a Consuelo y que Consuelo le contó a Josefa de la manera que se cuentan las historias que merecen no perderse. Capítulo 20. Reflexiones finales. Sobre el vestido y lo que guardaba. La señora Josefa Maldonado de Cienfuegos murió en agosto de 1888 sin haber tenido la conversación con don Aurelio que el sobre cosido al vestido de su boda llevaba esperando desde 1866. Murió con esa conversación pendiente y con la decisión de no dejarla morir con ella. La colocó donde su hija más querida la encontraría en el momento que más sentido tenía para encontrarla, con la carta que explicaba lo suficiente y que dejaba lo demás en manos de Teresa. Era una decisión extraordinaria en su simplicidad. No la decisión del drama ni de la revelación calculada para producir el máximo impacto. La decisión práctica y amorosa de quien sabe que las historias verdaderas no se destruyen ni se esconden para siempre, y que la única pregunta real es a quién le toca decirlas, y cuándo y cómo. La señora Josefa eligió el vestido porque el vestido era el objeto que más directamente conectaba la historia de ella con la historia que Teresa iba a comenzar. Elegir ese objeto no fue un gesto simbólico vacío, sino un gesto de precisión. La historia del error de don Aurelio llegó a Teresa en el momento en que Teresa estaba a punto de comenzar su propio matrimonio, con la posibilidad de hacer con esa historia algo que la señora Josefa no había podido hacer completamente. Lo que Teresa hizo fue lo que la señora Josefa había calculado, con la misma precisión y el mismo amor que Teresa haría: buscar. No guardar el secreto, no ignorarlo, no destruir las cartas. Buscar lo que la historia dejaba por buscar, con la honestidad de quien entiende que las historias no terminan donde uno querría que terminasen, sino donde los hechos las llevan. Don Aurelio fue a La Habana. Encontró a Aurelio Vargas. Dijo lo que tenía que decir, aunque llegase 29 años tarde. No porque eso reparase lo que no tenía reparación posible, sino porque era lo que correspondía hacer con lo que quedaba disponible, y porque Teresa le había mostrado que lo que quedaba disponible era suficiente para que algo real ocurriese. El vestido de seda marfil con encaje de Bruselas, que la señora Josefa guardó en el baúl de cedro en 1866, fue usado en 4 bodas, en 4 décadas. La de la señora Josefa, la de Teresa, la de Consuelo y la de la pequeña Josefa. En cada boda el vestido llevó la historia que tenía, que era la historia de una mujer que tomó una decisión difícil 14 días antes de su propia boda, y que en lugar de destruir lo que esa decisión implicaba, lo guardó con la confianza de que las historias verdaderas encuentran el momento de ser dichas si alguien las guarda con el cuidado suficiente.
En el forro de la falda, donde el hilo de seda roto todavía era visible cuando uno sabía dónde mirar, quedó la marca del sobre que había esperado 26 años. No una nota, no una explicación, solo el hilo roto que decía: aquí había algo, alguien lo guardó, alguien lo encontró, y lo que encontró produjo lo que tenía que producir. Eso es suficiente. Eso es, a veces, todo lo que una historia necesita para hacer su trabajo. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la señora Josefa tomó la decisión correcta al guardar las cartas en el vestido en lugar de hablar con don Aurelio en vida? ¿Y qué piensas de Teresa? ¿Hizo bien al contarle todo a Ernesto antes de la boda, o crees que había algo que no necesitaba decirse? Me interesa mucho cómo ves a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de los gestos que dejaron para que alguien más los encontrase. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.